1997. No estoy cancelando o terminando el tema que estamos llevando los miércoles de Viviendo en el Poder del Espíritu Santo. Nos quedamos nosotros en un tema que estamos expectantes, que es el tema del libro de Esther. Entonces el próximo miércoles vamos a continuar con la serie que tenemos, pero hoy, por ser el primer domingo del año, tenemos un tema especial: renovando nuestro pacto de bendición de 1997. Éxodo capítulo 12, versículo 2, dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será, ¿qué? Principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. El Señor bendiga su palabra. Y sabes que más tarde en ese mismo capítulo da instrucciones el Señor para celebrar la Pascua. A través de un pacto de sangre, el Señor libera a su pueblo, al pueblo de Israel, lo libera de Egipto para enviarlo a la tierra prometida y cumplirle todas las promesas que había jurado el Señor en sí mismo, que le iba a dar a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todo el pueblo de Israel. Y sabes que es muy interesante que el Señor establece como el principio del año precisamente la celebración de un pacto. Como que para el Señor el comienzo de una temporada, de un tiempo, de un año es tan importante como para establecer vez tras vez una remembranza de un pacto que Él ha hecho con su pueblo. Lo mismo el Señor ha hecho con nosotros, y vamos a verlo paso a paso en esta noche, y de allí vamos a tener entendimiento de la importancia tan grande que es renovar nuestro pacto de bendición con el Señor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, el Señor establece al pueblo de Israel un principio, y le dice simplemente que delante del pueblo de Dios, delante de cada uno de sus hijos, el Señor ha colocado una decisión, algo que tiene que elegir: o decide el camino de la vida o decide el camino de la muerte, o decide el camino de la bendición o decide el camino de la maldición. Pero el Señor está ayudando a elegir a su pueblo, y le dice: escoge pues la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Dice Deuteronomio capítulo 30, verso 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Creo yo que en el comienzo de cada uno de los años o cada una de las temporadas es muy importante tener presente y hacer conciencia que Dios ha establecido delante de nosotros dos caminos: el camino de la bendición, el camino de la maldición. Bendición, como Él dice, si obedeciereis; maldición, si desobedeciereis. Y no quiere decir que el Señor envía en sí mismo esta maldición, pero que nosotros con la libertad podemos elegir salirnos fuera de los caminos que Dios ha establecido, y no vamos a recibir la bendición, sino la maldición. Pero Dios quiere que este año tengamos, ¿qué? Bendición, ¿verdad? Porque esto es la vida cristiana. La vida cristiana no es
ninguna religión. Aunque dentro de las religiones esté la religión llamada cristianismo como un ismo, ¿verdad? Islamismo, hinduismo, etcétera, y cristianismo, decimos, es una religión. Sabes que cuando el Señor Jesucristo vino, Él no vino a establecer ninguna religión, no vino a establecer ninguna secta, no vino a establecer ningún tipo de leyes o doctrinas, simplemente Él dijo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces aquel que decide caminar en el Señor Jesucristo, decide caminar por la bendición y decide caminar por la vida, por la obediencia a la palabra del Señor. Me estoy dando a entender. Entonces delante de ti el Señor ha puesto dos caminos, dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El camino de la muerte, el camino de la vida. El camino de la bendición, el camino de la maldición. Escoge pues, dice, la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, la vida es la bendición. La vida que Dios te da es bendición y el Señor quiere que nosotros vivamos en la bendición. Este año de 1996 para nosotros fue un año muy intenso en muchos aspectos. Yo pienso que para ti también, ¿verdad? En muchos aspectos fue muy intenso. En muchos aspectos fue de lucha, en muchos aspectos fue de prueba, en muchos aspectos fue de lecciones. Pero sabes, podemos decir con descanso y con agradecimiento al Señor, gracias a Dios que terminamos el año en victoria. De verdad, sí terminamos el año de Dios en victoria. Entonces estamos comenzando el año de 1997, ¿verdad? Lo estamos comenzando en victoria. Y queremos comenzarlo y continuarlo adelante hasta el final para que seamos bendecidos tú y tu descendencia. Sabes que el Señor no solamente está pensando en ti como un individuo, como una persona, que ya de por sí Él piensa en ti como una persona, como un individuo, como su hijo, pero Él piensa en ti, en tu casa, en tu familia, tú y tu descendencia, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor está pensando en tu descendencia, está pensando en tu familia. Él quiere que 1997 sea un año de bendición. Este es el deseo del Padre para sus hijos. ¿O cuál es el deseo tuyo como padre? ¿Cuántos son padres y madres de familia? Que son bien padres, ¿verdad? Padres y madres de familia. ¿Cuántos desean el bien para sus hijos en este año? ¿Cuántos desean que sus hijos sean bendecidos este año? Pues mira, si tú siendo malo, bueno, así dice la Biblia, yo no digo, así dice el Señor, si tú siendo malo sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará a los que se lo pidan? Si tú deseas el bien, la misericordia, la bendición para tus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial? Amén. Ahora te voy a dar algunos principios de esta bendición. El primer principio es que la bendición está basada en un pacto que Él hace, en una promesa que Él hace. Cuando tú te basas o tus promesas son basadas en algo que Dios ha prometido, que Dios ha establecido, que Dios pacta, sabes que esos pactos son seguros. Tú puedes caminar con toda seguridad, con toda tranquilidad por ese camino, con la seguridad y el reposo y el descanso que Dios va a cumplir aquella palabra que Él te ha dado. Entonces, a través de su escritura, nosotros vamos a entender que Dios quiere cumplir su palabra. Dice Hebreos, en el capítulo 6, la epístola a los Hebreos,
capítulo 6. Lo tiene. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero aquí está establecido que Dios juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay otro más grande que Dios. Dios no puede jurar por alguien más porque no hay alguien más grande que Él mismo. Así que Él jura por sí mismo. Y Él juró por sí mismo que había de bendecir a Abraham y a su descendencia. La seguridad de la bendición de Dios está en ser parte de esa descendencia de Abraham. ¿Sabes que aquellos descendientes de Abraham, aquellos tuvieron la seguridad de las promesas que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia, porque lo había dicho Dios? Y lo que Dios dice es sin mentira. Dios no va a fallar, Dios no se va a volver atrás. Amén. Y habiendo esperado con paciencia, dice, Él obtuvo la promesa, ¿verdad? Habiendo esperado con paciencia. Nada más que al principio, no creas que Abraham, aunque es el padre de la fe hoy en día, no creas que al principio era el padre de la fe. No, yo creo que al principio pues era cualquier chamaquillo de la fe, ¿verdad? Como tú y yo, tal vez, aprendiendo acerca de la fe. Y él aprendió, ¿sabes qué él aprendió? La paciencia. Él tuvo que aprender la paciencia. Él y Sara tuvieron que aprender la paciencia. A esperar con paciencia las promesas del Señor. Porque muchas veces Dios nos ha hecho una promesa y queremos que se cumpla, pero así, ya. Queremos las promesas de Dios de inmediato, y el Señor te va a enseñar a esperar con paciencia el cumplimiento de esas promesas. Abraham y Sara tuvieron que aprender la paciencia. ¿Cuántos de ustedes necesitan paciencia? ¿Y cuántos de ustedes quieren poseer las promesas? Mira, como Dios sabe dos cosas. Primero, Dios sabe que tú quieres alcanzar las promesas. Y Dios sabe que tú necesitas paciencia. Entonces, por eso, en 1996, te pudo haber ido como en feria. Por esa razón. Porque a través de esas experiencias viene la paciencia. Porque a través de la tribulación se produce la paciencia. ¿Cuántos fueron atribulados en 1996? Bueno, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se cumplan esas promesas, y por causa de esas tribulaciones se produce paciencia, y tienes que tener paciencia para poder alcanzar las promesas. Tiene sentido esas tribulaciones, ¿verdad? Y por eso Abraham y Sara tuvieron que aprender la paciencia, porque, Sara se desesperó. Entonces, viendo las circunstancias de que pasaban los años y pues nada de nada, no era madre, ¿verdad? Ni Abraham era padre. Entonces, pues ella como que se desesperó y le hizo una sugerencia a Abraham. Le dice, bueno, pues, ten un hijo con mi esclava, ¿verdad? Con Agar. Y pues Abraham, como era tan sumiso, pues dijo amén. Y sabes una cosa, que hubo tantos conflictos después de esa desesperación, porque ellos engendraron. Yo no tengo nada en contra de los ismaelitas, especialmente si aquí hay personas de ascendencia árabe. Quiero decirles, yo no tengo absolutamente nada en contra de los árabes, nada en contra de los ismaelitas, pero aquí en esta circunstancia bíblica, aquí dice que comenzaron problemas fuertísimos porque Abraham y Sara en su desesperación engendraron a Ismael.
Y muchas veces al tratar de cumplir las promesas que Dios te ha dado en tus propias fuerzas, lo único que vas a hacer va a ser engendrar ismaeles que van a darte muchos dolores de cabeza y van a hacerte la situación más pesada todavía por tratar de cumplir esas promesas de Dios en tus propias fuerzas. Esto es lo que pasa muchas veces posteriormente a la experiencia tan hermosa de lo que es un presbiterio. Un presbiterio es una experiencia hermosísima. Gracias a Dios que en el año del 96 tuvimos nuestro primer presbiterio dentro del centro de entrenamiento, donde algunos hermanos, ¿verdad? Como el hermano Will Brown y el hermano Marcos y el otro hermano John, ellos estuvieron profetizando a cada una de las personas que asistieron al centro de entrenamiento. Esto sucede en un presbiterio. Esto sucedió en el mes de noviembre. Y sabes que muchas personas recibieron palabras, recibieron promesas. Pero las experiencias posteriores a un presbiterio o a una profecía o una palabra que Dios te da, es que la persona que ha recibido esa palabra muchas veces, no siempre, claro está, pero muchas veces trata de cumplir esta palabra en sus propias fuerzas. Por ejemplo, el Señor puede decirle, tú estás llamado a ser un gran profeta de Dios. Y bueno, puede ser como tener todo el potencial del profeta, pero sin embargo, si en sus propias fuerzas trata de cumplir aquella palabra, puede en su caminar engendrar muchos ismaelitas espirituales. Me estoy dando a entender. Por eso es necesario que nosotros esperemos con paciencia las promesas que hemos recibido del Señor para que se cumplan absolutamente todas sus promesas. Amén. Y alguien de aquí me puede decir, pero ¿cuántos años tengo que esperar? Si ya he esperado 2 años, o si ya he esperado 3 años. ¿Sabes una cosa? Abraham esperó 25 años. A veces me da coraje santo con Dios, porque parece como que Dios no tiene prisa, o sea, no tiene la prisa que yo tengo, ¿verdad? Como decía una hermanita muy querida para nosotros, decía, Señor, pues bendíceme, ¿verdad? Bendíceme, pero no me bendigas en 10 años, bendíceme ahorita que lo ocupo. Dice, de aquí a 10 años, pues no. Pero, ¿sabe? Dios, parece que Dios no tiene prisa. Dios cumple todo en su tiempo. Parece que Dios hace todas las cosas al último, ¿verdad? A lo mejor es mexicano, ¿verdad? Porque como que queremos que ya las haga, ¿verdad? Pero no lo deja hasta el final. Pero eso sí te voy a decir, nunca llega tarde el Señor. Nunca llega tarde. Llega exactamente, sí, porque a veces pensamos, no, es que Dios ha de ser mexicano, ¿verdad? Se parece mucho a mí. No, porque la verdad es que dejamos todo al final, pero a veces sí llegamos tarde. Y Dios no llega tarde. Dios cumple absolutamente todas sus promesas. Pero alguien puede decir, hermano, pero las promesas son para Abraham y su descendencia. Así es. Esas promesas que nosotros leímos, las promesas de la vida, son para Abraham y su descendencia. Pero te tengo una buena noticia hoy. Dice Gálatas, capítulo 4, versículo 21, dice que la fe viene por la palabra y por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 4, verso 21. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 4, verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos,
uno de la esclava y otro de la libre. ¿Quién era la esclava? Agar. ¿Quién era la libre? Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Sabes cuándo tú engendras Ismaeles? Cuando en tu propia fuerza o en tu propia carne quieres cumplir las promesas de Dios. Ahí se engendran los Ismaeles. Esos productos son productos de la carne, pero no son productos del Espíritu. El producto del Espíritu es cuando tú sabes esperar con paciencia que sea Dios que cumpla sus promesas, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que, ¿quién dice la Escritura que es la madre de todos nosotros? La Jerusalén de arriba. Dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de qué? De la libre. Entonces, ¿cuántos son descendientes de Abraham si estamos en el Señor Jesucristo? Amén. Pues vamos a ver un poquito acerca de este pacto de bendición que Dios hizo. Abre tu Biblia en Génesis, por favor. Génesis capítulo 28. Pon un separador allí en Génesis 28, por favor. ¿Lo tiene? Ok. Ahora vuelva, por favor, a Gálatas, porque no quiero dejar el pensamiento incompleto acerca de que nosotros somos descendientes de Abraham. Yo quiero dejar perfectamente establecido que en el Señor Jesucristo somos descendientes de Abraham y somos hijos de la libre, no somos hijos de la esclava. Lo tiene. Gálatas capítulo 3 primero, por favor. ¿Sí? 3, versículo 6. ¿Lo encontró? Vamos a leerlo en voz alta. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos de aquí son de fe? Son hijos de Abraham. Ahora, en el versículo 29 del mismo capítulo 3 de Gálatas, por favor, ¿lo tiene? En voz alta. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois
y herederos según la promesa. ¿Cuántos son de Cristo? Entonces, ¿somos linaje de quién? De Abraham. Y somos herederos de esas promesas que Dios había prometido a Abraham. Abraham le prometió muchas bendiciones, te bendeciré en gran manera y bendeciré a toda tu descendencia. ¿Cuál fue la descendencia de Abraham? Pues fue Isaac, Jacob, José, toda esa descendencia. Vamos a ver uno de esos pactos que Dios dio a Jacob, que era descendiente de Abraham. De Génesis capítulo 28. Lo tiene. ¿Sabes que Jacob quiere decir, qué quiere decir Jacob? Sí, quiere decir engañador, suplantador, chapucero, tranza, ¿verdad? Todo eso quiere decir Jacob. Bueno, Jacob, imagínate que le estuvieron llamando todo el tiempo Jacob, 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 engañador, suplantador, chapucero, tranza. Toda su vida le llamaron y eso fue toda su vida. Por eso yo quiero decirte aquí que tengas mucho cuidado de los nombres que tú les llames a tus hijos, especialmente si tú les dices apodos negativos, porque si comúnmente tú le estás diciendo, ¿verdad?, ese apodo, al final va a ser eso. Vamos a suponer que tú le estés diciendo, pues de cariño a alguien, ¿verdad? A un chamaco le puedes decir pillo, y le dices pillo, y pillo, y pillo, eso va a ser, de verdad, porque tú le estás condenando con esa palabra. Las palabras tienen mucho poder. ¿Sabes que Jacob fue un suplantador, un engañador? Y Jacob conocía todas las promesas que había con su abuelo Abraham, todas las promesas que Dios le había hecho. Pero ¿sabes cuál fue el error de Jacob? El error de Jacob fue usar sus propias capacidades carnales y su propia astucia carnal para tratar de poseer todas aquellas promesas. Y entonces, engañando a su hermano, le cambió la primogenitura de su hermano, porque cuando nacieron los dos, ellos eran cuates, ¿verdad? Nacieron en el mismo tiempo. Entonces nació primero Esaú, su hermano, y por nacer primero él tenía derecho a la primogenitura. La primogenitura era el derecho de ser heredero de su padre o de su abuelo, de la misma herencia. Pero sabes que como Jacob conocía toda la historia de esa herencia, Jacob estuvo meditando cómo poderle quitar a su hermano toda esa herencia y el derecho de esa primogenitura. Y un día se la cambió por un plato de lentejas. Estaba cocinando y entonces viene su hermano y le dice, por favor, dame un plato de ese guisado rojo. Y sabes que aún allí se cumplió la escritura. Esaú quiere decir rojo, porque cuando él nació muy velludo y nació colorado. Entonces, cuando él crece, él vende su primogenitura por un plato de lentejas de guisado rojo. Y ahí se cumple perfectamente o proféticamente su nombre. Él es el rojo, él es el colorado, y vendió su primogenitura por una sopa colorada. Y sabes que Jacob le dice, yo te doy de mi sopa, o te doy de esta sopa, si tú me la cambias por tu primogenitura. ¿Qué es lo que usó Jacob? Jacob no usó de paciencia, Jacob no usó de la fe para esperar las promesas del Señor. Jacob se quiso adueñar en sus propias fuerzas de eso que él sabía que era suyo, pero que no tenía la paciencia para esperar esas promesas. Me estoy dando a entender. ¿Qué cuidado debemos de tener para que no utilices tus armas carnales o tus armas de astucia
que muchas veces son tan poderosas, ¿verdad? Por ejemplo, esto lo podemos aplicar perfectamente en todas las áreas de nuestra vida. En el área familiar, tú puedes aplicarlo perfectamente, ¿verdad? Porque tú como madre de familia o como esposa, tú puedes usar de tu astucia o tus artimañas o tu propia sabiduría para lograr adueñarte de aquello que tú crees que es tu propio derecho, pero tú te lo estás adueñando en la mentira, en la sagacidad carnal, no en la paciencia espiritual. Me estoy explicando. Y lo mismo con nosotros como varones. Lo mismo podemos hacer dentro de la familia o dentro del trabajo o dentro de la congregación o dentro del vecindario. Siempre tenemos que estar esperando en el Señor siendo íntegros. ¿Recuerdas que en una ocasión el Señor se encontró a un hombre bien íntegro, bien honesto? El Señor Jesucristo. ¿A quién crees tú que se encontró? Que cuando lo vio, le dijo, este hombre es bien íntegro. Estas fueron, en otras palabras, cuando lo vio. Se encontró con Natanael y le dijo, Natanael, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y él estaba utilizando un juego de palabras, porque estaba mencionando a Israel, estaba mencionando a Jacob. Jacob quiere decir engañador, usurpador, mentiroso, tranza. Israel es alguien que ha luchado con Dios y ha vencido, alguien que se ha enfrentado con el Señor en una lucha. Durante toda su vida Jacob estuvo sembrando engaño, engaño, engaño. Eso cosechó toda su vida, puro engaño. Pero un día se enfrentó en una lucha con el ángel de Dios y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Pensar en tu beneficio que Dios mismo. Y hoy, como el primer servicio del año, es un servicio en que el Señor te está poniendo dos caminos y te está diciendo, ¿cuál vas a elegir? ¿Vas a elegir un pacto de la bendición o vas a elegir tu propio camino y a obtener en tus propias fuerzas aquello que tú piensas que es mejor para ti? ¿Sabes una cosa? Los intentos y los esfuerzos que tú hagas para obtener lo mejor que tú crees que puedes obtener, va a llegarte a que tú obtengas el camino de la maldición y no el camino de la bendición. Pues Dios tuvo un encuentro con Jacob. Y ahí dice en el verso 10 de capítulo 28, salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. ¿Sabes por qué tuvo que salir Jacob? Porque Jacob se robó la bendición de su hermano. Su papá ya estaba muy anciano, Isaac estaba muy anciano, casi no veía. Sí olía, pero casi no veía. Y digo que sí olía porque entonces Jacob se disfrazó de su hermano. Su hermano tenía un olor muy peculiar, muy campirano. Tenía un olor así como muy silvestre, como muy del campo, ¿verdad? Porque era cazador. Entonces tú ya sabes cómo se puede oler, ¿verdad? Estando ahí en el campo, especialmente si no estás bañado y muy, muy recién venido del campo, tú sabes cómo puede oler uno. Entonces Jacob hizo una tranza junto con su mamá. ¿Sabes que su mamá ayudó a su hijo Jacob a engañar a su padre? Y te voy a decir una cosa, hermanita. Te voy a decir algo. Que si tú utilizas del engaño y aconsejas a uno de tus hijos para que engañen a su papá y para que le saquen a su papá cosas a través del engaño, tú estás sembrando en ese hijo una falta de integridad que le va a ocasionar maldición en lugar de bendición. ¿Sabes qué dijo Jacob con temor? Mamá, pero es que si mi papá me descubre que le estoy engañando, me va a maldecir. ¿Y sabes lo que dijo Rebeca? Le dijo,
sobre mí sea tu maldición. Y sobre ella fue la maldición. ¿Sabes que ella pagó las consecuencias terribles de haberse puesto de acuerdo con su hijo para engañar a su papá y robarle la bendición de su hermano? Y así él se disfrazó, se puso una piel de animal, fue con su papá, su papá ya no veía muy bien, veía solamente sombras nada más. Y entonces él fue delante de, bien que se acuerdan, ¿verdad? Los muy jóvenes como que dijeron, ¿de qué se rieron, verdad? Pero sabes que fue con su padre, y entonces su papá dice, hueles como Esaú, pero te oyes como Jacob, ¿verdad? Porque él fue y dijo, bendíceme, ¿quién eres? Dice, pues yo soy Esaú, tu hijo, ¿verdad? Dice, pues hueles como Esaú, pero hablas como Jacob. Y sí, hablaba como engañador, lo estaba engañando. Pues sabes una cosa, él tuvo que huir, y cuando él huye, la fidelidad de Dios, mis hermanos, la fidelidad de Dios. ¿Cómo es posible que a un engañador, que a un chapucero, que a un astuto, que a un tranza, Dios se comprometa a bendecirlo y se comprometa con las mismas promesas que con Abraham? ¿Sabes por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, y Dios había prometido bendecir a Abraham y a su descendencia, y Jacob era hijo de Abraham, era nieto de Abraham, y él necesitaba ser bendecido. Y aunque era un tramposo y un engañador y un chapucero y un falso, de todos modos Dios tenía para él una bendición muy grande. Y qué pedradón, ¿verdad?, para nosotros. O para alguien quizá. Que tú no te sientes tan íntegro y sin embargo dices, ay, es que yo no me merezco la bendición de Dios. Pues seguro que no. Seguro que no te la mereces, no nos la merecemos. Somos privilegiados de Dios, es algo de gracia, solamente por estar en el Señor Jesucristo. Pero eso sí, el Señor te va a pedir que tú hagas un pacto con Él. Y sabes que Jacob tiene un sueño. Los detalles de ese sueño los vamos a ver el domingo, así que no faltes el domingo, por favor. Pero los detalles de ese sueño los vamos a ver el domingo. Y sabes que él soñó una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles de Dios que descendían sobre esa escalera. Y sabes que fue exactamente lo mismo que le dijo a Natanael. Natanael, porque yo te dije que te vi debajo de la higuera, crees, mayores cosas verás, porque aquí que verás los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sabes que Jacob no tuvo revelación de quién era esa escalera que unía el cielo con la tierra? Pero Natanael tuvo la revelación que esa escalera que unía la tierra con el cielo es el Señor Jesucristo. Y a través del Señor Jesucristo nos vienen todas esas bendiciones, todas esas promesas desde Abraham. Y sabes que cuando se despierta Jacob, él reconoce que la presencia de Dios está ahí en ese lugar. Y que Dios está haciendo un pacto de bendición con él. Y entonces se despierta Jacob y él acepta este pacto de bendición. Y entonces este pacto de bendición incluía varias áreas. Porque Jacob le dijo, Señor, si tu presencia va conmigo y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y me volvieres en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta es una respuesta al pacto de bendición con el Señor. ¿Sabes que Dios quiere pactar contigo para bendecirte en 4 áreas? Número 1, en que su presencia esté contigo todo este año. ¿Cuántos quieren experimentar la presencia de Dios
todo 1997. Esto depende de tu respuesta al pacto de bendición. Hermanos, sin la presencia de Dios, ¿te imaginas lo que será nuestra vida? Dios quiere que 1997 tenga su presencia todo el año. Número 2, el Señor te quiere proveer para darte comida, alimento a ti y a tu descendencia. Número 3, el Señor quiere proveerte para darte vestido a ti y a tu descendencia, para vestirte, y como dice la Escritura, para vestirte con esplendidez. Y número 4, el Señor te quiere dar buenas relaciones con tu familia, te quiere dar paz familiar. ¿Cuántos quieren paz familiar? Óyese, aún dentro de nuestra familia, ¿verdad? Y cada bronca, cada conflicto, y necesitamos paz familiar. Él quiere darte su presencia, quiere darte comida, quiere darte vestido, quiere darte paz familiar, pero sabes que tú te vas a comprometer con 3 cosas. Con que Él sea lo primero en tu vida. Dice, Jehová será mi Dios, que Él sea lo primero en tu vida. Y luego también dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Esto quiere decir que tú te involucres con la iglesia, que tú te involucres con la casa de Dios, que te comprometas en algo en la casa del Señor, que seas activo en el cristianismo, que evangelices a otras personas, que te congregues, que seas parte de su iglesia. Y número 3, que tú pagues sus diezmos. Sabes que el Señor dice que va a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué tenemos que hacer esto cada principio de año? ¿Por qué tenemos que renovar nuestro pacto de bendición? ¿Sabes por qué? Porque somos muy desmemoriados. O muchas veces no somos tan íntegros. O estamos aprendiendo integridad. O estamos aprendiendo paciencia. Y muchas veces se nos olvida el pacto de bendición a la mitad del año. Y ya no cumplimos con todo el resto del año. Pero al principio del año el Señor nos está colocando 2 caminos. El camino de la bendición, el camino de la maldición, el camino de la vida, el camino de la muerte. Escoge la vida, escoge la bendición. Dios va a darte su presencia, comida, vestido, paz familiar. ¿Qué es lo que tú tienes que dar? Número 1, que Él sea tu prioridad. Que cada día Él sea tu prioridad en tu tiempo, tu prioridad en tu búsqueda. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Que Él sea tu prioridad, que tú estés involucrado en la casa de Dios. Yo quiero decir solamente como reflexión en este primer servicio del año, ¿qué tan involucrado estuviste en 1996 en la iglesia, en esta iglesia local? ¿Qué tan involucrado estuviste en asistencia, en fidelidad, en compromiso, en comprometerte con el Señor, en servir en esa localidad que posiblemente sientes que Dios te ha llamado? ¿O cuántos hemos fallado ahí en esa parte? Sabes que esto es parte del pacto de bendición. O tal vez en los diezmos. Porque sabes una cosa, dice la Escritura que todos los diezmos, ¿de quién son? ¿De quién son? Son del Señor. Pero sabes que muchas veces apartamos los diezmos, pero los manejamos como que si fueran nuestros. Entonces yo soy el que los va a administrar, Señor. Yo voy a administrar tus diezmos, yo voy a saber lo que hago con los diezmos. ¿Sabes una cosa? Si tú me prestas tu carro y tú me prestas las llaves, me das las llaves de tu carro y es prestado tu carro, pero entonces yo veo a otra persona que tiene mucha necesidad
Yo le digo, pobre cuate, ¿verdad? Vamos a entregarle las llaves de ese carro. ¿Qué me vas a decir tú a mí? Devuélveme mi carro. Oye, pero se lo di a otro que estaba más necesitado, ¿verdad? Pero no es tuyo. No es tuyo. El derecho de administrar no es tuyo. El derecho de administrar es mío, me ibas a decir. Y sabes que eso es exactamente lo mismo con los diezmos. Pero somos tan cerrados muchas veces, tan codiciosos, tan mezquinos, que siempre estamos pensando en orden de la carne. Y sabes lo que el Señor dice: echa a un lado la carne, espera las bendiciones del Señor y espéralas con paciencia. Así que si vienen pruebas en este año, pues abrázalas. ¿Sabes por qué? Porque te van a servir para tener paciencia, para obtener esas promesas. Amén. Este sermón yo quiero que sea reflexivo, que sirva para reflexionar. Sabes que este próximo domingo vamos a repartir sobres a cada uno de los que vengan. Sean, te lo estoy advirtiendo para que vengan, no para que no vengas. A cada uno, sea joven, sea niño, sea adulto, vamos a repartirle un sobre. ¿Sabes por qué? Porque los diezmos es el 10% de todo aquello que te haya bendecido el Señor. Entonces, este pacto yo quiero que lo hagas, no lo hagas, no me lo hagas a mí. Vamos a hacerlo a Dios y vamos a probar a Dios. Ahora, antes de concluir, si hay aquí alguna persona que, y no le vamos a pedir su testimonio por falta de tiempo, pero si hay aquí alguna persona en integridad que haya probado que Dios es fiel para bendecirle, cuando uno es fiel en entregar sus diezmos, yo quiero que levante su mano. Yo sabía, más de uno, siempre. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos pasar un tiempo, Señor, de reflexión, de meditación en esta tu palabra. Queremos renovar el pacto de bendición en este año, Señor. Y que tú nos bendigas, que bendigas a tu pueblo en abundancia. ¿Por qué no tomas la mano de la persona que está a tu lado? O si no le tienes tanta confianza, puedes tocar su hombro. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pide por la bendición de la persona que está a tu lado. Pide porque sea bendecido, que sea bendecida su casa, su familia. Que esta palabra sirva de reflexión absoluta, profunda, intensa, para este pacto de bendición. Padre Celestial, queremos que tú seas la prioridad de nuestras vidas, de aquí en adelante. Queremos ponerte en primer lugar, buscar tu reino, tu justicia, para que todas las demás cosas nos sean añadidas. Queremos ser activos, Señor, no pasivos. Queremos ser activos en tu casa. Queremos que nos dirijas, que nos guíes. Queremos, Señor, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Queremos fluir en los dones, talentos que tú nos hayas dado en el nombre de Jesús. Y queremos ser fieles, Señor, con nuestras ofrendas, con los diezmos, con las dádivas, con las limosnas aún. Padre Celestial, bendice abundantemente a todo aquel, Señor, que conteste con integridad este pacto de bendición.
en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a cantar un canto. Voy a pedir a los hermanos que pasen las canastas. Si usted quiere pedirles un sobre y traer en este sobre su diezmo el domingo como pacto de bendición, usted lo puede hacer. Si usted lo entrega hoy, pues lo entrega hoy y se compromete con el Señor de permanentemente diezmar a Dios y que Él sea su prioridad. Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que el Señor ha prometido ayudarnos. El Señor ha prometido no dejarnos. Si tan solo confiamos en sus promesas, todo lo que está escrito el Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falta Él suplirá. Cántalo de nuevo. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que